Bueno, si no hay preguntas, entonces asumo que todo lo que leyeron se entendió. A ver, son temas que no son difíciles y ustedes están muy familiarizados con todos los temas, entonces por ahí entiendo que, sí, que no haya habido ningún obstáculo en la lectura, ¿sí? Entonces, vamos a ir directamente a, a ver estas cuestiones de diseño, a ver que ahí las estoy revisando. Bueno, entonces, ahí les comparto la pantalla. Bueno, con respecto, o sea, antes de todo esto, o sea, todo lo que hay es detalles de TCP/IP, detalles de las direcciones IP y eso, que es lo que les digo, que yo me imagino que están súper familiarizados y que la lectura no generó ningún obstáculo y eso, ¿sí? Ahora, el tema de lo que les mencionaba el martes, hay ciertos algoritmos que me gustaría ver, ¿sí? Para que sí generar el espacio, o sea, de, de que si quedó alguna duda acá, la planteen, ¿sí? Bueno, entonces, acá hay dentro de las cuatro cuestiones de diseño que habíamos hablado el martes, acá, bueno, se plantean ejemplos de tres, ¿sí? Entonces, detección de errores. La detección de errores está en la capa de enlace de datos, ¿sí? La segunda capa, la que está por encima de la capa física. Entonces, la idea de esta capa era proporcionar una capa bien definida para la capa de red, que es la que es superior, manejar errores de transmisión, regular el flujo de datos para que receptores lentos no sean saturados por emisores rápidos. Sí, bueno, tenemos distintos servicios, servicios no orientados a la conexión, sin confirmación de recepción, servicio no orientado a la conexión con confirmación de recepción. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Los servicios no orientados a la conexión eran los que se hacían la analogía con cartas de correo postal. Yo envío, ¿sí?, una carta de un origen a un destino y la ruta que toma no lo sé, no se reserva ningún tipo de recurso en el camino de toda esa carta y en caso que yo mande más de una carta desde un mismo origen al destino, no tiene por qué siempre seguirse la misma ruta, ¿sí? Servicio orientado a conexión, la analogía era con una llamada telefónica donde se establece la conexión y se utiliza siempre ese enlace establecido para realizar toda la conexión. Bien, entonces, control de errores. En un servicio confiable, orientado a la conexión, una de las formas en que se puede resolver el control de errores es detección de errores, esto, ¿sí? Servicio confiable, orientado a conexión. Una forma que podemos, una estrategia que se puede implementar es la retroalimentación al emisor, o sea, le digo al emisor de qué ocurrió en el receptor. ¿Sí? El receptor regresa tramas de control especiales que confirman recepción. ¿Sí? Es decirle al emisor, recibí. ¿Sí? Recuerden que en estas arquitecturas en capas, cada capa le va a agregar a los datos, paquete, trama, ¿sí? Le va a agregar información específica de esa capa, ¿sí? Entonces, todo esto lo que es confirmación y decir, bueno, ¿qué trama es la que recibí? ¿Qué trama estoy esperando? Todo esto es fácil de implementar porque cada capa agrega información. Entonces, en este caso, lo que hace el receptor es decirle qué pasó al emisor del otro lado, ¿sí? Entonces, se pueden agregar tramas de control con confirmación positiva,
Bueno, acá habla de tramas directamente, ¿sí? O sea, la trama como mensaje independiente, como envío independiente de las tramas específicas de mensaje, ¿sí? Podemos enviar una confirmación positiva, el emisor sabe que la trama llegó correctamente al receptor. Confirmación negativa, el emisor sabe que algo falló y la trama debe retransmitirse. Fíjense que esto es, detecto un error y no trato de solucionarlo, sino que digo, mándamelo de nuevo, ¿sí? Bueno, entonces estos son confirmaciones positivas o negativas. El primer problema, la trama nunca llega. Puede pasar que una trama se pierda, por lo tanto el receptor nunca puede enviar una confirmación, ni por la positiva ni por la negativa, porque la trama nunca llegó y el receptor puede no saber de la existencia de esa trama, ¿sí? Entonces una solución es que se usan temporizadores en el emisor. Sí, el emisor, que sí sabe que envió una trama, establece un temporizador y en ese temporizador expira y no se recibió una trama de confirmación positiva o negativa, se retransmite la trama, ¿sí? Esa es una posibilidad. Bueno, pero esto tiene, no queda solamente en esto, ¿sí? Otro problema es que si se pierde la confirmación, o sea, la trama llegó de forma correcta, pero se pierde la confirmación de parte del receptor, se retransmite la trama y puede ser que el receptor reciba múltiples veces las tramas y las pase a la capa de red. Entonces, ahí el receptor tendría que tener la posibilidad de definir que una trama ya llegó o no, ¿sí? Entonces, la solución es, ante este nuevo problema, es que se enumeran las tramas. El receptor distingue las retransmisiones de las tramas originales, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense que ante cada problema que se va, como si fuese agregando, porque el emisor emite una trama y acá estamos agregando que el receptor envía una confirmación al emisor. Entonces puede pasar que se pierda la primera trama con datos o que se pierda la confirmación de recepción. Entonces, si le agregamos una secuencia de trama, más el temporizador en el emisor, ahí podemos distinguir entre tramas originales, bueno, no originales, sino que tramas que no hayan llegado o tramas que fueron retransmitidas y que el receptor las descarta, ¿sí? Bueno, pensar. En los medios cableados los errores son muy pocos, por lo que se detectan y se pide la retransmisión de una trama. Pero en medios inalámbricos la tasa de error es mucho mayor, por lo que conviene agregar redundancia en los datos y poder detectar y corregir errores, ¿sí? Entonces, porque pueden decir, pero ¿qué sobrecarga hay acá? Esto genera mucha sobrecarga, ¿sí? O sea, se sobrecarga la red, no es tampoco algo fácil, ¿sí? Bueno, ¿cómo puedo detectar un error en una trama? ¿Sí? Hay distintos algoritmos. Acá muestro uno o dos, ¿sí? Que son de los más básicos, de los más simples, pero que entendiendo, o sea, la forma simple y básica, se pueden entender otros algoritmos más complejos que muchas veces se basan en estos más simples, ¿sí? Bueno, una forma de detectar errores es agregando un código, ¿sí?, de redundancia cíclica. Esto seguramente ya lo vieron, ya conocen de qué va, pero es agregar más información en una trama para detectar si hay algún error o no, ¿sí? Pero con una lógica especial, esto de redundancia cíclica. Bueno, por ejemplo, agregando un código polinomial. Cada cadena de bits se trata con representaciones de polinomios con coeficientes 0 y 1, ¿sí? Una cadena de k bits es un polinomio de grado k-1 cuyos términos van de x a la k-1 hasta x a la 0. Entonces, el emisor y receptor concuerdan en un polinomio generador, g de x. Se genera la trama con la suma de verificación de tal forma que la trama enviada sea divisible por g de x. Ahora vemos cómo, ¿sí? Cuando el receptor recibe la trama con suma de verificación, la divide por g de x. Tengo un polinomio, genero otro polinomio, lo sumo, ¿sí?
generando un polinomio que es múltiplo de g de x. El receptor conoce a g de x, entonces recibe la trama, lo divide por g de x. Si el resto da 0, está todo bien, y si no da 0, es que hubo un error. Eso sería el resumen, ¿sí? Bien, entonces acá está un poco muy esquemáticamente el algoritmo. Si R es el grado de g de x, se anexan, se agregan R bits 0 al final de la trama que yo quiero mandar, que es m, ¿sí? Entonces obtiene un m' de m más R bits. G de x, recuerden que es lo que yo voy a agregar el polinomio a este generador. Bueno, se divide m de x, o sea, el mensaje original, por la cadena de bits por g, usando división módulo 2. Se resta el módulo 2 del resto de la cadena, ¿sí? Entonces, se le saca el resto. Entonces, t de x, que es el polinomio al final generado, es divisible por g de x, ¿sí? Hago un polinomio divisible por g de x. Eso es lo que les decía, que g de x es el que se conoce del otro lado. En el receptor se recibe t de x, se divide por g de x, y si el resto es distinto de 0, es que hay errores, ¿sí? Bien, entonces, acá está una muestra, ¿sí? Fíjense que esto es el polinomio g de x, que es el que se conoce por los dos, por el emisor y el receptor. Se agrega tantos bits como grado de g de x, ¿sí? Y se hacen las cuentas para terminar generando una trama múltiplo de g de x, ¿sí? Esto es la división polinomial, es la división binaria, pero la resta es módulo 2, ¿sí? Que sería como un XOR. Entonces, lo que hacemos es quedar de acuerdo en g de x, a la trama m original se la manipula de tal forma, o sea, se le hace cuentas binarias, de tal forma que m de x se le agregan bits y se la convierte a una trama múltiplo de g de x. El receptor divide por g de x y en caso que haya algún error, se detecta que hay error. Si se detecta que hay error, se pide la retransmisión y listo, ¿sí? Esto, hay también algoritmos de detección de errores. Esto fíjense que es detección, ¿sí? Y no es corrección. Hay algoritmos de corrección de errores. Lo que pasa es que son costosos. Esto leí hace tiempo. Son difíciles, son costosos y muchas veces es mejor, si la tasa de errores es baja, es mejor que se retransmita a tratar de corregir el error, ¿sí? Y aparte hay veces que no se puede corregir tampoco. Según la naturaleza del error, de cómo sea el error, hay métodos que no logran detectar el error, ¿sí? Bueno, eso, una muestra de un método para detectar errores, ¿sí? Entonces, esto lo podemos llevar a todo lo que decíamos antes, que en el receptor se detecte el error y se pida la retransmisión. Bien, eso con el primer tema. Segundo tema, control de flujo. Si el emisor envía tramas más rápido de lo que el receptor puede recibir, el receptor no será capaz de manejar las tramas y perderá algunas de ellas, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para controlar el flujo? Acá presentamos dos métodos. Obviamente lo mismo que detección de errores, o sea, hay un montón de métodos. Acá yo presento rápidamente alguno como ejemplo, para dar una idea de la algoritmia para estos problemas específicos. Bueno, acá vamos a ver dos métodos. Uno es control de flujo basado en retroalimentación y el otro es basado en tasa. Entonces, el control de flujo basado en retroalimentación, el receptor regresa información al emisor autorizándolo para enviar más datos o indicándole su estado, ¿sí? Ojo que esto es control de flujo, no me mandes más de lo que yo puedo procesar, ¿sí? Entonces, fíjense que el receptor es quien le envía información al emisor. El protocolo contiene reglas bien definidas respecto al momento en que el emisor puede enviar la siguiente trama. El primer protocolo que vamos a ver es protocolo de parada y espera. Es un caso hipotético, asumiendo que un canal no comete errores, ¿sí? Entonces,
Esto sea canal libre de errores, caso hipotético. Si se puede calcular el tiempo de procesamiento en el receptor, el emisor puede mandar una trama y esperar el tiempo de procesamiento, del peor caso, ¿sí? O sea, el tiempo máximo. Entonces, o sea, esto es decir, bueno, canal libre de errores, el receptor puede procesar a tal tasa, ¿sí? A tal velocidad, yo voy a respetar esa velocidad para enviar la próxima trama. Esto, genial, o sea, es como muy fácil, pero es hipotético, ¿sí? Es una solución muy conservadora y hace un mal uso del ancho de banda. Bien. Una solución más general es hacer que el receptor envíe una trama ficticia, una pequeña trama ficticia que autoriza al emisor a enviar la próxima trama, ¿sí? De nuevo, esto es como, y fíjense que es esto, el receptor es quien le avisa al emisor qué es lo que tiene que hacer. Entonces esto va a generar una comunicación alternada entre emisor y receptor. También medio como esta alternancia de comunicación entre emisor y receptor es medio como arcaica. Igual esto es porque ya sé qué es lo que viene, ¿no? Entonces decís, esto es una porquería. Bueno, se presenta y después se va como mejorando estas propuestas. Protocolo 2. Nos basamos en un canal de comunicación que comete errores, ¿sí? Acá ya tenemos que asumir que puede haber tramas dañadas o perdidas. Bien, se agrega un temporizador en el emisor, si expira se reenvía la trama. Esto es lo que habíamos visto con, es la misma lógica, la misma estrategia que en detección de errores, en el caso de que la trama se pierda, ¿sí? En el receptor solo se envía el ACK. El ACK es la confirmación, ¿sí? En caso de recepción correcta de la trama. Entonces, ojo que acá ya no se envía trama correcta o trama incorrecta, o sea, un ACK o una confirmación positiva o negativa, como veíamos en control de errores, sino que solo se envía el ACK, esta confirmación, en caso de recepción correcta de la trama. Ahora, el mismo problema, se puede perder una ACK, ¿sí? Una confirmación. Entonces el emisor volvería a mandar la trama ya enviada y recibida. Bueno, entonces, para solucionar esto, para evitar que la capa de enlaces de datos entregue tramas duplicadas a la capa de red, se utilizan números de secuencia y se desechan tramas duplicadas. Fíjense que estamos ante el mismo problema y la misma solución, ¿sí? ¿Cuál sería la longitud del campo del número de secuencia del header de la trama de esta capa? Bien, esto es porque el tema de numerar las tramas tampoco es tan... o sea, es muy fácil de decir, pero no es tan fácil de implementar, ¿sí? Porque el número de secuencia de trama puede crecer tanto que el header, o el espacio para incluir esta información va a tener que crecer de forma indiscriminada, ¿sí? Entonces, hay soluciones a eso. ¿Cuál sería el campo, la longitud del campo número de secuencia del header de la trama de esta capa? Luego del envío de la trama M, fíjense esta solución, se espera la ACK de la trama M antes de enviar la trama M+1. Dependiendo si el emisor recibe correctamente la trama de confirmación de recepción, tratará de enviar M o M+1, ¿sí? Bueno, entonces fíjense que el emisor va a enviar o M o M+1, no se va a mover de ahí. M si no llega la confirmación, M+1 si llega la ACK que tiene que recibir. Entonces la ambigüedad sucede entre dos tramas consecutivas, nada más, o M o M+1, lo cual puede discriminarse usando un único bit, 0 o 1, ¿sí? Si se espera 1 y se recibe 0, se rechaza. Si se recibe correctamente, se incrementa 1 módulo 2. De nuevo va a ser 0 o 1, ¿sí? Entonces, con este protocolo, tenemos que discriminar nada más que entre una trama y la que le sigue. Entonces son dos únicas posibles tramas, entonces puedo ir jugando con valores 0 y 1 para esas tramas consecutivas, ¿sí? Entonces eso hace que la longitud en el header de justamente el campo número de secuencia con un bit es suficiente. Si no, imagínense si esto no fuese así y tengo... Bueno, este mensaje lo dividí en 500, no sé,
En 2000 tramas, entonces el campo para el número de trama va a crecer conforme crece la cantidad de tramas del mensaje, ¿sí? Puede ser 1, 2, 1000, como dije recién, 2000, más. Entonces, en todo lo que es implementaciones, y más con este tipo de implementaciones que están bastante pegados a lo que es hardware, tener contadores no es gratis, para nada, ¿sí? Bueno, acá ni siquiera se necesita un contador, se puede discriminar con un único bit. Bien, otro protocolo. Difiere de los anteriores en que el emisor y el receptor tienen una variable que recuerda el número de secuencia de la siguiente trama a enviar. El receptor recuerda un número de secuencia de la siguiente trama esperada, ¿sí? O sea, acá sabemos qué número se espera y qué número tengo que enviar. Entonces, tras transmitir una trama, el receptor pone su temporizador en 0 y espera que ocurra algo de lo siguiente, algo interesante. Se recibe la CK de recepción sin daño. Se recibe la CK de trama dañada o expira el tiempo. ¿Sí? Estas tres cosas ocurren en el emisor. Bien, ¿qué hacemos? Entonces, si se recibe la CK de recepción sin daño, se sobrescribe el buffer de trama con el próximo paquete de la capa de red, ¿sí? O sea, se prepara el emisor para enviar la próxima trama. Si se recibe la CK de trama dañada o expira el tiempo, no se sobrescribe ni se incrementa, se reenvía la trama, ¿sí? En esos dos casos se reenvía la trama. ¿El receptor qué hace? Cuando llega una trama, se verifica su número de secuencia para determinar si es un duplicado. Si no lo es, acepta. Se pasa a la capa de red y se genera una CK. Duplicados y tramas dañadas no se pasan a la capa de red, ¿sí? Bueno, lo que pasa que esto va... esperen, porque el protocolo 3... Bueno, fíjense, o sea, acá estoy buscando con la diferencia con el protocolo 2. El protocolo 2 es el que con un solo bit discriminaba qué trama era la que se tenía que recibir o enviar. El protocolo 3 difiere de los anteriores en que el emisor y el receptor tienen una variable que recuerda el número de secuencia de la siguiente trama a enviar, ¿sí? Acá sí se tiene el número de secuencia. Esto, bueno, obviamente con lo que les decía, que siempre mantener un contador de lo que sea es caro, ¿sí? Pero si ustedes, por ejemplo, ya leyeron los datagramas UDP y eso, ya han visto que en los headers de los datagramas está, por ejemplo, el número de secuencias, ¿sí? Entonces hay reservado una serie de bits para estos números, para que no sean necesariamente un único bit, ¿sí? Bien, y se puede implementar este tipo de control de flujo. Bien. Entonces, los protocolos anteriores se tiene comunicación en una sola dirección, ¿sí? Hasta ahora, o sea, dijimos, un emisor que emite, un receptor que recibe. Se utiliza el mismo canal donde ahora se mezclan tramas de datos con tramas de confirmación. Tenemos, ¿sí?, los ACK y los datos. Analizando el campo tipo, ¿sí?, de una trama, se puede saber si es una ACK o una trama de datos. Esto de nuevo, llévenlo a los headers de los que hayan visto en la teoría, ¿sí? Y que aparecía qué tipo era el mensaje, si era una CK, si era datos, ¿sí? Entre otros campos. Otra mejora, superposición. Cuando el receptor recibe una trama, no envía su ACK de forma inmediata, sino que espera un nuevo paquete de la capa de red y le anexa la confirmación a la trama de datos de salida, usando el campo ACK del encabezado de la trama, ¿sí? Esto, entonces, ya estamos hablando de que no viajan ACK solitos, bueno, igual, no viajan ACKs independientes, sino que se aprovecha algún paquete que llega desde la capa superior, desde la capa de red, llega un paquete para ser enviado, ahí se agrega el ACK de la trama recibida, ¿sí? Entonces, en ese caso, no se envían ACK independientes, sino que se aprovecha una trama para enviarle al emisor
el ACK de la trama recibida. Pero en este caso lo que tiene que suceder es que el receptor tenga que enviar una trama, ¿sí? Problema, ¿cuánto debe esperar el emisor en enviar un ACK superpuesto? ¿Sí? Esto es, ¿cuándo debe esperar un paquete de su capa de red al cual superponer el ACK? Esto es lo que les decía, si el receptor no tiene nada que enviar, ¿dónde superpone el ACK? ¿Sí? Entonces, si el receptor no recibe el ACK, vuelve a transmitir la trama. O sea, podemos tener que el receptor está esperando, pero, el de receptor no tiene ningún mensaje para enviar, entonces el emisor se queda esperando una trama, ¿sí? Entonces el emisor puede esperar un tiempo máximo y si no tiene otra trama para enviarme una ACK independiente. Si llega un paquete antes, la confirmación se pone en esa trama. Bueno, acá en esta diapositiva se toma como que se dan vuelta los roles, ¿sí? Ahora, el que recibe la trama quiere mandar al receptor, quiere mandar el ACK, sería el emisor, ¿sí? Acá en esta diapositiva. Entonces, yo lo voy a seguir llamando receptor. Este le envía a este una trama, este la recibe y está esperando de su capa de red, de su capa superior, un mensaje para enviarle al emisor para superponer el ACK y que el ACK no viaje solo. Bien, entonces, si pasa un tiempo y el receptor no tiene nada que enviarle al emisor, le manda el ACK solo, ¿sí? Arranca un temporizador y en ese caso viajaría el ACK solo. Si no, aprovecha algún mensaje y el ACK viaja en esa trama de datos, no trama de confirmación sola. Bien, otro protocolo, ventana deslizante. En este caso, este protocolo sirve para mantener el envío, o sea, el orden de envío y recepción, ¿sí? El emisor mantiene un grupo de números de secuencia que corresponde a las tramas que tiene permitido enviar. Una ventanita con las tramas que puede enviar. Y el receptor tiene una ventana con las tramas que tiene permitido aceptar. Y esas ventanas, se van deslizando, ¿sí? Por eso se llaman ventana deslizante. Bueno, ¿qué hacen? El emisor, los números de las tramas enviadas o que pueden ser enviadas, pero cuya recepción no se ha confirmado, o sea, eso es lo que tiene esa ventana, ¿sí? Son los números de tramas enviadas o las que todavía no se enviaron, pero de las enviadas las que la recepción no se confirmaron, ¿sí? Cuando llega una confirmación de esta última, lo que hace es avanzar la ventana. ¿Por qué? Porque esa ya se confirmó. Entonces avanza hacia adelante en las tramas que tiene para enviar. El receptor, cuando llega una trama con un número de secuencia igual al límite inferior de la ventana, se pasa a la capa de red. Se manda una ACK y se avanza la ventana en 1, ¿sí? Los dos van a ir avanzando. Si no se almacena, o sea, si no está en orden, se almacena, pero no se manda a la capa de red, ¿sí? O sea, la capa de red recibe los datos en orden. Entonces estas ventanas lo que permite es recibir tramas por adelantado, las almacenamos, pero a la capa de red se van mandando en orden sí o sí. Bien, entonces, bueno, para aprovechar mejor el ancho de banda se deja que el emisor envíe hasta W tramas antes de bloquearse. Ese W va a ser el ancho de la ventana. Entonces el emisor envía W tramas y se bloquea hasta comenzar a recibir confirmaciones para seguir enviando tramas. Yo mando todas estas tramas, las de mi ventanita, con ancho W y me quedo esperando. ¿Cuándo voy a seguir enviando? Cuando empieza a recibir confirmaciones. Entonces fíjense cómo eso controla el flujo, ¿sí? Porque si yo no recibo confirmaciones, no voy a seguir enviando. La ventana, ¿qué sería? Un conjunto de datos. No, la ventana es... Acá hay un ejemplito, ¿sí? La ventana sería como mantener unos índices. Yo empiezo a ver, por ejemplo, si la ventana es 3, lo que hace el emisor es enviar estos 3, ¿sí? No le prestemos atención a las flechas y eso. Entonces,
si el W es 3, o sea, la ventana son índices, no es más que eso. Lo que pasa es que la lógica hace como que sea una ventanita que se va deslizando. Entonces, el emisor envía la trama 0, 1 y 2. Cuando recibe la confirmación de la 0, avanza la ventana, ¿sí? Y la 0 ya fue enviada y se recibe la CK. La 0 ya está, me olvido de la 0. Cuando se recibe la CK de la 1, se mueve la ventana y se avanza. Este avance hace que se puedan seguir enviando tramas las de adelante y avanzo cada vez que recibo la CK de una ventana ya, la CK de una trama ya enviada, ¿sí? El conjunto de datos que se enviarán y la cantidad. A ver, Guillermo está, o sea, es una estructura de datos que va manteniendo como un índice de, serían confirmaciones esperadas y tramas que quiero enviar. Cambian algo que la ventana incluya 2 o más índices, eso se entendió, sí, sí. 2 o más índices, no sé con respecto a qué. Con el índice inferior y superior es suficiente. En el medio hay tramas. Y no sé para qué querés 3 índices. Por ahí no te estoy entendiendo la pregunta. ¿Querés, si te es posible y quieres prender el micrófono, hacelo, no hay problema. Bueno, igual por ahí, Guillermo, al avanzar con la explicación, tal vez tu pregunta quede aclarada. Tal vez sí, tal vez no, ¿sí? Bueno, entonces, por ahí sucede eso. Bien, entonces, se envían, el emisor envía W tramas, siendo W el ancho de esa ventana, hasta comenzar a recibir confirmaciones para seguir enviando tramas. Esta técnica se conoce como canalización, ¿sí? Se envían tramas una tras otra al receptor. Pero esta técnica sobre un canal de comunicación inestable genera problemas, ¿sí? ¿Qué pasa si una trama a la mitad de una serie larga se daña o se pierde? El emisor se entera tarde de esto. ¿Qué hace con las tramas siguientes que se han recibido de forma correcta? Bueno, yo ahí ojo porque me adelanté, ¿sí? Porque acá estamos en la primer variante de este protocolo. Acá yo ya me había adelantado y dije que si se reciben tramas que pertenecen a la ventana, pero que no se reciben en orden, recibo la 2, la 3 y la 6, y no la 4 y la 5, la 6 no la podríamos recibir, ¿sí? Según este protocolo, o la deberíamos descartar. Yo ya me había ido a la variante que es la mejora, que cuando que es es lo que viene ahora. En el receptor, cuando llega una trama con el número de secuencia igual al límite inferior de la ventana, se pasa a la capa de red, se manda una CK y se avanza en 1 la ventana, ¿sí? Si no se almacena, pero no se manda a la capa de red, que es lo que yo me había ya adelantado, ¿sí? Se almacena, si es dentro de esa ventana, se almacena. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que en la capa de enlaces los datos a la capa de red se pasan en orden. Entonces estos protocolos son los que, además del control de flujo, lo que tiene que garantizar es que los datos a la capa de red están en orden, están completos, o sea, llegaron todos los que tenían que llegar y recién ahí se pasa a la capa de red, ¿sí? Entonces, fíjense,
esta es con la variante de retroceso n. Cuando una trama se pierde o está dañada, el receptor descarta todas las tramas subsecuentes, ¿sí? O sea, todas las tramas siguientes se descartan. Las tramas, fíjense este ejemplo, ¿sí? Vamos con el ejemplo, porque esto es para mantener el orden de paquetes enviados a la capa de red. Las tramas, en este caso, el emisor, y este es el receptor, se envía la trama 0, se recibe la trama 0, se envía la trama 1, se recibe la trama 1, se envía la trama 2 y en la trama 2 hay un error. Pero para la trama 0 y la 1 se mandó el ACK, ¿sí? Entonces, la ventana, ¿sí? Que antes había empezado acá, cuando se recibe el ACK, avanzó, fue avanzando, pero cuando se recibe el ACK de la trama 0, avanza la ventana, cuando se recibe el ACK de la trama 1, avanza la ventana, y hay un error en la recepción de la trama 2. Entonces se queda esperando la trama 2. Ahora, la trama 3, 4, 5, 6, 7, 8, que se siguieron mandando, en este caso, las tramas descartadas, o sea, como la 2 todavía no llegó, en este caso se descartan estas tramas, ¿sí? Entonces, como no llega el ACK de la trama 2, el temporizador expira y fíjense que el emisor lo que vuelve, ven, acá está el temporizador, lo que vuelve a hacer es enviar desde la trama de la cual no se recibió el ACK. Entonces fíjense que esto lo que hace es descartar todas las tramas que llegaron, pero que no llegaron en orden correcto. ¿Por qué? Porque la 3, la 4, la 5, la 6, hasta la 8 llegaron antes que la 2. Ese orden es incorrecto, ¿sí? Entonces, para este protocolo, la recuperación ante un error, o sea, puede ser que nunca llegó la trama 2 o que llegó y se detectó un error. Entonces, en cualquiera de los dos casos nos envía el ACK. Entonces, en ese caso, lo que hace el emisor es volver a mandar desde la trama para cual no obtuvo el ACK y el receptor elimina, o sea, descarta todas las tramas que llegaron después, ¿sí? Entonces, cuando una trama se pierde o está dañada, el receptor descarta todas las tramas subsecuentes. Es medio bestia. En este caso, las 0 y 1 se reciben y confirman de manera correcta. La trama 2 se pierde o está dañada. El emisor, no consciente de esto, sigue enviando tramas hasta que expira el temporizador de la trama 2. El emisor retrocede hasta la trama 2 y comienza con ella enviando 2, 3, 4, 5 y así con todas. El receptor se niega a recibir cualquier trama que no sea la que debe entregar a la capa de red. Si la tasa de errores es alta, esta estrategia puede desperdiciar mucho ancho de banda, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos estos datos fueron enviados, fueron recibidos y después se descartan. Fíjense para que después vuelvan a ser enviados, ¿sí? Entonces, esto es medio bestia. Expira el ACK de una trama y volvemos de nuevo. Y el receptor dice, hasta que no me mandes en orden, yo no avanzo, ¿sí? Bien, entonces, hay una mejora a esto, que es la repetición selectiva, ¿sí? Se descarta una trama dañada recibida, pero las tramas correctas recibidas después de estas se almacenan en un buffer. Esto es lo que yo les decía que me había adelantado, ¿sí? Entonces fíjense, en este caso hay error en la trama 3, pero las que se reciben, las que se siguen recibiendo, se almacenan. Cuando el emisor termina, solo la última trama sin confirmación se retransmite. Entonces, el emisor sí se da cuenta, o sea, o puede suceder que expire el temporizador o que se recibió una confirmación negativa porque se detectó error en la trama 2. Entonces, en este caso se manda esa confirmación negativa y se pide la retransmisión de la 2. Pero fíjense que la 3, 4 y 5 no se retransmiten, no se descartan, sino que se almacenaron. Se recibe la 2 y ahí en ese caso ya se podría, en esta capa se ordena el orden de las tramas y se manda a la capa de red, ¿sí?
Esta técnica se combina con el uso de una confirmación de recepción negativa, ¿sí? Que es acá la que apareció como NAC, ¿sí? Cuando se detecta un error o llega una trama en desorden. Cualquier trama dentro de la ventana puede ser recibida y almacenada en el buffer hasta que todas las que preceden hayan sido pasadas a la capa de red. Ojo, porque acá la ventana sigue existiendo, ¿sí? Y supongo que el tema de el tamaño del buffer y de la ventana sería lógico que tengan algo que ver, ¿sí? Que yo pueda seguir recibiendo tramas dentro de la ventana y no las paso a la capa de red porque no están en orden, pero en cuanto completo toda la secuencia, la mando a la capa de red, ¿sí? Entonces, ¿pero la ventana no se desplaza a recibir SK? Sí, sí, se va avanzando. ¿Y por qué envió tantos datos? Porque tiene que enviar todos esos datos. En el emisor, la ventana avanza cuando se reciben ACK. Pero la ventana no se desplaza a recibir ACK, sí. ¿Por qué envió tantos datos? Porque habíamos dicho que se podían enviar datos conforme estaban en la ventana, ¿sí? Entonces, yo acá no dice cuánto es el W, el ancho de la ventana, pero imaginémonos que la ventana es así, ¿sí? Entonces, estos primeros cinco tramas se envían, ¿sí? Se recibe la CK del 1, avanza la ventana, se envía el 5, se recibe el ACK, perdón, del 0, y acá se recibe el ACK, no, acá del ACK del 0, perfecto. Esperen que, no. Supónganse que se envían todas estas primeras 5. Bueno, se recibe el ACK del 0 y ahí se va, en este momento cuando se recibe la CK0 avanza la ventana, ¿sí? Cuando se recibe la CK1 avanza la ventana, entonces a medida que yo voy recibiendo ACK que tengan que ver con el límite inferior de la ventana en el emisor, avanza la ventana, ¿sí? Y a su vez la ventana del receptor va avanzando conforme se van enviando los ACK de las ventanas, de las tramas recibidas, ¿sí? No, es que no sé cuál es el W. Que se recibe la CK0 en el índice 3, no, es lo que tarda esto tiene más que ver con la velocidad de la red y con la tasa de envío y de recepción, que obviamente estos dibujos son abstracciones, ¿sí? Pero no, esto es, o sea, el ACK llegó en el momento en que se envía el 3. No es más que eso. Los tiempos en que se envían y se reciben, o sea, tomen estos gráficos como abstracciones, ¿sí? Bien. Bueno, entonces esto sería el protocolo de ventana deslizante y sirve para la recuperación ante una trama dañada, o sea, un error, una trama errónea o una trama que se haya perdido, ¿sí? Y recuerden, o sea, esto va en combinación con lo que hablábamos antes, ¿sí? Por ejemplo, el ACK no llega y se retransmite la trama. Esto, como sabe el orden de recepción, puede descartar las tramas reenviadas, ¿sí? Entonces, bueno, va solucionando tanto el orden como que las tramas sean correctas antes de pasarlo a la capa de red, ¿sí? Bien. Bien, entonces, estos son ejemplos de posibles algoritmos para, o métodos más que algoritmos para lo que es detección de errores, control de flujo, ¿sí? Que
se diseñan y se implementan en la capa de enlace de datos. ¿Sí? Esto a mí me gusta mostrarlo porque ya que vemos las capas y vemos qué se hace en cada una, que vean que las estrategias para detectar errores, ustedes la CRC seguramente lo habían visto en alguna otra materia, ¿sí? Antes yo tenía también todo lo que era agregar bits de paridad, qué sé yo. Esos algoritmos yo sé que ustedes los ven, y dejé nada más que el CRC porque el de paridad se entiende, ese va bien, pero como no logra distinguir entre, por ejemplo, números pares de errores, entiendo que no se usa. Entonces, bueno, dejé otro que sé que se usa con sus variantes, y estos métodos se van implementando con variantes y eso. Entonces traté de dejar algún ejemplo de cada parte de diseño para que vean que son algoritmos súper implementables, ¿sí? Que no hay nada, o sea, son algoritmos, está bueno esto, ¿sí? Bueno, eso con respecto entonces a el control de flujo y control de errores de la capa de enlace. Tenemos en la capa de red, tenemos que solucionar el tema de definir qué ruta va a seguir cada mensaje, cada paquete, ¿sí? Entonces, la capa de red se encarga de llevar los paquetes. Fíjense que acá ya dejamos de hablar de tramas y vamos a hablar de paquetes. Acuérdense de la unidad de envío de cada capa, ¿sí? Entonces, acá ya vamos a hablar de paquetes. Y acá tenemos que definir, entonces, la ruta de un origen a un destino, ¿sí? Y llegar al destino puede requerir muchos saltos entre routers intermedios, ¿sí? Bien, entonces, el algoritmo de enrutamiento es aquella parte del software de la capa de red encargada de decidir la línea de salida por la que se transmitirá un paquete de entrada, ¿sí? O sea, llega un paquete a un router, ¿por dónde lo voy a enviar? Un router, o sea, lo que va a decidir es eso, sobre por qué salida envío el paquete que llegó, ¿sí? Entonces, si se usan datagramas, esta decisión se hace por cada paquete de datos, dado que la mejor ruta podría cambiar desde la última vez que se haya tomado la decisión, ¿sí? Y si la red utiliza un circuito virtual, las decisiones de enrutamiento se toman solo cuando se establece el circuito, ¿sí? Y después se va a utilizar siempre ese mismo enlace, sería la misma ruta. Bien. Entonces, tenemos algoritmos adaptativos y no adaptativos, ¿sí? Los no adaptativos, la decisión de qué ruta se usará para llegar de I a J se toma por adelantado, fuera de línea y se carga en los routers al arrancar la red. El enrutamiento es estático, es siempre el mismo, ¿sí? Chau. En los algoritmos adaptativos se adaptan al estado de la red, ¿sí? Entonces puede cambiar cuando cambia la topología de la red, cuando cambia el tráfico. Bueno, la topología tiene que ver con que se crean nuevos enlaces o se bajan, se destruyen enlaces, ¿sí? Entonces, los algoritmos adaptativos obtienen la información localmente de los routers adyacentes o de todos los routers, eso lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, para enrutamiento estático vamos a ver el enrutamiento de ruta más corta y de inundación, y para enrutamiento dinámico vamos a ver distintos algoritmos que tienen que ver con la utilización de un vector de distancia o enrutamiento por estado del enlace, ¿sí? Bueno, pueden decir, bueno, pero el estático sirve de algo. Sí, o sea, todo depende de la red y el alcance de la red, la utilización de la red, etcétera, ¿sí? O sea, no todo es internet, por eso todo esto, estas cuestiones de diseño tienen más que ver con el tamaño objetivo y características de la red que se quiere implementar. Bueno, dentro de los algoritmos estáticos hay uno que se llama la ruta más corta, que se utiliza el algoritmo de Dijkstra, ¿sí? Para
lo que hace el algoritmo de Dijkstra es ver los nodos como si fuese un grafo, ¿sí? Un grafo es una estructura de datos que tiene nodos y enlaces entre esos nodos. Por ejemplo, ¿sí? Entonces, tenemos nodos y los enlaces unen nodos, ¿sí? Entonces fíjense que hay nodos que tienen 2 enlaces nada más, 2 vecinos, otros nodos tienen 3 vecinos, ¿sí? Podría suceder que alguno tenga 4 vecinos. Y esto, bueno, es la topología de la red, ¿sí? Lo que hace el algoritmo de Dijkstra es, para cada par origen-destino, para cada par, o sea, toma a todos como orígenes y todos como destinos, define la ruta más económica. Ahora, ¿qué es la ruta más económica? El criterio puede variar, puede ser la cantidad de enlaces, puede ser el tiempo, que eso tiene más que ver con características como el ancho de banda y eso de los enlaces. Puede tener que ver con que pasar por una zona física sea más caro por X motivo que utilizar otra zona. El criterio puede ser cualquiera, lo que sí hay que determinar es el costo de cada enlace. 1, 2, 1, 3, 4, 1, 1, ¿sí? Lo que necesita el algoritmo de Dijkstra es tener el costo de utilizar ese enlace. Que el costo son estos criterios que les decía anteriormente. Puede ser cualquier criterio. Por ejemplo, yo ir de una ciudad a otra, puedo elegir la ruta más corta en kilómetros, la ruta sin peajes, la ruta donde pase por menos ciudades en el medio, pero tal vez en kilometraje sea más larga, la ruta que no tenga ripio, la ruta que no tenga peaje, la ruta, ¿sí? Entonces, fíjense que los criterios pueden cambiar. Entonces, acá se define un criterio, se le pone el costo a cada enlace y el algoritmo lo que hace es calcular la ruta más económica desde un origen a todos los destinos y va tomando cada nodo como origen. Entonces, lo que termina, el resultado de aplicar Dijkstra es una tabla donde por cada nodo, por cada destino se pone por qué vecino ir. Entonces uno recorre la tabla y puede armar todo el camino completo desde un origen a un destino. Es un algoritmo recursivo, está muy bueno, no sé de qué año es y se sigue utilizando, y lo que hace es calcular el camino mínimo, ¿sí? Está muy bueno porque es un algoritmo que va avanzando, es exhaustivo, recorre, para cada nodo recorre todos los vecinos y eso recursivamente, ¿no? Y va calculando los costos y en la tabla termina con si yo encuentro un costo menor al calculado anteriormente, lo cambio por el menor, entonces al volver de la recursión me queda la tabla con todos los valores mínimos. Es un algoritmo muy lindo. Bueno, pero eso se hace, como es estático, cuando se instala la red y listo, y queda esa información en los routers y listo, ¿sí? Bueno, acá, este era Dijkstra, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense, el algoritmo se describió por primera vez en 1959. Es que es un problema de unión de ciudades, es un problema que lo puede tener un cartero para ver cuál es el camino mínimo para recorrer todas las casas. Es un problema típico de aeropuertos, ¿sí? Para ir de un destino a otro por el camino mínimo. Bueno, por eso se describió por primera vez, haya o no haya computadoras, ¿sí? El problema existe desde que hay orígenes, destinos y rutas que unen. Bueno, entonces, esa sería aplicar Dijkstra y el camino mínimo sería una posibilidad para este enrutamiento estático, ¿sí? Cada host es un nodo, eso está,
Bueno, no dice nada más. Bueno, inundación, lo que se hace es, cada paquete de entrada se envía por todas las líneas de salida, ¿sí? Por cada router, excepto por la que llegó. Esto genera grandes cantidades de paquetes duplicados, o sea, imagínense esto, o sea, es... cada nodo recibe un paquete y lo manda por todos las líneas de salida, ¿sí? Entonces, como esto va a generar todos los caminos posibles, obviamente voy a estar generando también el camino mínimo, ¿sí? O sea, el que menos tarde va a ser ese camino mínimo. Lo que pasa que es bien exhaustivo, o sea, cada mensaje se manda a todos, por todos los canales de salida. Entonces, eso se va repitiendo, el paquete va a llegar al destino, obviamente. Y lo más seguro es que la primera vez que llega al destino va a ser por el camino mínimo, ¿sí? Bueno, igual pueden decir, pero esto es una bestialidad, sí. Bueno, ¿qué pasa? Esto genera unas cantidades de paquetes duplicados tremendo, y que es como malutilizar el ancho de banda, saturar rápidamente la red, ¿sí? Pueden estar pensando en todo eso, y la respuesta es sí, sí, sí. Ahora, estrategias para limitar la cantidad de paquetes. Integrar un contador de saltos en cada paquete que disminuya con cada salto y se propague hasta llegar a 0. ¿Sí? O sea, yo paquete ya recorrí 10 nodos, listo, no me propago más. ¿Sí? Cuando se supone que o ya hice 10 saltos y por el tamaño de red se supone que en 5 saltos ya tengo que haber llegado a destino, listo, se descarta. ¿Sí? O sea, se puede llegar a pensar a partir de el tamaño de red y cuántos saltos son necesarios para llegar de un origen a un destino, teniendo en cuenta por ahí el peor caso, ¿no? El router origen pone un número, otra forma. El router origen pone un número de secuencia a cada paquete de sus nodos. Cada router tiene una lista de paquetes recibidos desde cada uno de los otros routers. Si el paquete recibido ya ha sido recibido, no lo difunde, ¿sí? O sea, acá se tiene en cuenta si el paquete ya se recibió o no, ¿sí? Entonces, si a mí me llegó un paquete del mismo origen y es el mismo paquete, no lo vuelvo a mandar, ¿sí? Entonces eso poco a poco hace que vaya bajando, o sea, al principio va a haber una inundación y después ya se deja de propagar ese paquete de forma indiscriminada, ¿sí? Teniendo información de dónde vino y qué paquete es. Y ahí se deja de enviar. Otra forma es inundación selectiva. Los routers no envían los paquetes por todas sus líneas de salida, sino que eligen aproximadamente una dirección correcta, ¿sí? No tiene mucho sentido enviar un paquete dirigido al oeste por una línea que va al este. Esto tiene por ahí en consideración la localización física de los routers, que eso existe, o sea, no está bien. Bueno, la inundación no es práctica, ¿sí? Para la mayoría de las aplicaciones, pero algunos usos sí a veces son necesarias. Por ejemplo, en aplicaciones limitadas, donde grandes cantidades de routers pueden volar en pedazos en cualquier momento, ¿sí? La inundación ofrece robustez deseable en este tipo de aplicaciones. Es un poco no creo que haya que esto sea, les vuelvo a repetir, muchas cosas tecnológicas avanzan o nacen por requerimientos militares, ¿sí? Entonces, bueno, este requerimiento no es descabellado, pero bueno, medio extremo. Aplicaciones distribuidas de bases de datos. A veces es necesario actualizar concurrentemente todas las bases de datos, ¿sí? Fíjense que hay específicamente casos en que esta inundación sirve. Obviamente con las limitantes que poníamos acá, ¿no? De en algún momento empezar a bajar la repetición de los envíos. Para medir otros algoritmos, la inundación siempre escoge la ruta más corta posible, es lo que les decía. Dentro de la inundación se incluye siempre el mejor camino, porque escoge todas las rutas posibles. En consecuencia, ningún algoritmo puede producir un retardo más corto, ¿sí?
O sea, genera mucha sobrecarga, sí, pero al ser exhaustivo, el camino más corto lo recorro sí o sí. Entonces, bueno, eso puede llegar a generar utilidad, ¿sí? Bien, entonces, ahora estos serían los estáticos, Dijkstra o inundación, ¿sí? Cada uno con sus variantes, sus ventajas y desventajas. El tema es que son estáticos, entonces estos no ofrecen una adaptación al estado de la red, ¿sí? Ahora pasamos a los dinámicos que sí lo ofrecen. Entonces, podemos tener, hay una estrategia que es con vector de distancia, ¿sí? Cada router mantiene una tabla, un vector, que da la mejor distancia conocida a cada destino y el camino, ¿sí? Ojo que el camino no es todo el camino, sino que es, vos paquete tenés que salir por esta salida, nada más que eso, ¿sí? O sea, solo el primer nodo adyacente por donde tiene que salir. Una ruta puede colapsar por masiva cantidad de datos, y eso es control de flujo, ¿sí? O sea, eso es saturación de alguna ruta, sí, eso puede pasar. Por eso es parte del diseño de las redes el control de flujo, ¿sí? Que es lo que vimos recién, hace un ratito. Esto ya es enrutamiento. Bueno, y con respecto a lo que dice Guillermo, el tema de que una ruta colapse, los algoritmos adaptativos se pueden adaptar a esa ruta colapsada y tratar de enviarla, en cambio los estáticos no. Si a mí Dijkstra me dice que el camino mínimo entre A y B es pasando por C, siempre que quiero ir de A a B voy a tratar de pasar por C. Si la ruta C está colapsada, voy a tener un retardo de esa saturación. En cambio, los adaptativos, la idea es que se adaptan a posibles rutas colapsadas, ¿sí? Bueno, entonces, un primer algoritmo dinámico es que cada router tiene un vector, ¿sí? Con la información de qué? De la mejor distancia conocida a cada destino y el camino. Vuelvo a repetir, no todo el camino, sino cuál es el nodo adyacente por el que tengo que llegar a ese destino, ¿sí? Entonces la tabla tiene por cada nodo de la subred una entrada, ¿sí? O sea, cada router tiene un vector, y ese vector tiene, por cada nodo que forma parte de la red, tiene la línea preferida hacia ese destino, o sea, por dónde salir hacia ese destino. Por más que no sea adyacente, vos tenés que ir por acá hasta ese destino, ¿sí? La línea preferida. Por eso esta línea preferida puede cambiar dependiendo si hay mucho flujo por algún lugar, o sea, si hay enlaces colapsados, si hay algún router caído, si hay una nueva ruta hacia ese destino, esto se puede adaptar. Por eso es la línea preferida hacia ese destino, que tal vez en un instante de tiempo la línea preferida es yendo por A, y en otro instante de tiempo la línea preferida es saliendo por B, ¿sí? Y la estimación del tiempo de distancia a ese destino, ¿sí? O sea, el retardo o la distancia, el costo. Bueno, el vector se actualiza intercambiando información con los vecinos. Cada router conoce el tiempo a cada uno de sus vecinos, ¿sí? ¿Cómo hago para conocer ese tiempo? Puedo mandar un eco y determinar el tiempo, o sea, el otro me responde, y determinar el tiempo, ¿sí? Para cada vecino. Una vez cada tantos segundos, cada router envía a todos sus vecinos una lista con los retardos estimados a cada destino, y también recibe lo mismo de cada vecino, o sea, un cierto valor de tiempo, esa actualización de los vectores se actualiza, ¿sí? Por eso es dinámico. Y fíjense que acá lo que se habla es, cada nodo tiene un vector con la información de todos los nodos de la red, pero la comunicación la hace nada más que con los adyacentes, que con los vecinos. No salta, pero como cada uno hace lo mismo, la información se termina completando, ¿sí? A ver, vamos a ver un ejemplo. Acá fíjense, esta es la red,
Es una red con de A a la L nodos, ¿sí? Y fíjense los enlaces. Entonces acá, bueno, esta es la subred, que esto después puede estar conectado a internet, ¿sí? Pero todo esto, o sea, explicando una subred se puede se vale para aplicar esto a otras redes y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos, estamos parados en J, ¿sí? Estamos parados en J. ¿Qué vecinos tiene J? Tiene de vecinos A y estoy mirando una tabla, ¿sí? Para detectar bien, sí. H y K. Entonces, fíjense que si yo me paro en J, los vectores que decíamos acá, cada router mantiene una tabla de vector que da la mejor distancia conocida a cada destino, ¿sí? Entonces, lo que tiene el nodo J es un vector por cada uno de sus adyacentes, ¿sí? Nada más que eso. Entonces usa J como ejemplo, recibe los vectores de sus 4 vecinos, A, I, H y K, ¿sí? Entonces, el router A, indica, ¿qué es lo que indica con esta tabla? Que tiene un retardo de 12 segundos para llegar a B. De A a no se tarda nada, por eso hay un 0. 25 segundos para llegar a C. 40 segundos para llegar a D. 14 segundos para llegar a E, ¿sí? Para cada nodo de la subred, A le dice cuánto tarda en llegar, ¿sí? A su vez, sabe los tiempos para llegar a cada uno de los vecinos, ¿sí? De J a A se tarda 8. De J a I se tarda 10, de J a H se tarda 12 y de J a K se tarda 6, ¿sí? Que es lo que indica acá. Retardo de J a 8, de J a I es 10, ¿sí? Y así sucesivamente. Bueno, entonces tenemos toda esta información en el nodo J. Entonces, ¿cómo hace el nodo J para armar su propia tabla, su propio vector, a partir de los 4 vectores de los nodos vecinos? Bueno, acá vamos a suponer que se calcula la nueva ruta al router G, ¿sí? Quiero llegar a G usando toda esta información. Entonces, armando una única ruta con la información actualizada, sirve para armar la ruta de todo el resto, ¿sí? Entonces, desde el nodo J se sabe que puede llegar a A en 8 milisegundos, ¿sí? Que es lo que habíamos dicho de los 10 vecinos. Y desde A se llega a G, ¿sí? Desde A se llega a G en 18 segundos, ¿sí? Entonces esto me da 8 más 18 son los 26 milisegundos para llegar de J a G utilizando A, la salida A. ¿Me siguen? Se sabe que desde J, se sabe que puede llegar a J en 10 milisegundos, ¿sí? Entonces, y desde J se llega a G en 31 milisegundos. Esperen, ¿por qué? Si estoy en J. Vamos con H, después volvemos a J, ¿sí? Acá debería decir I, me parece. Sí, esto es sí, no es J, por eso me quedé, esto está ahí. Y desde I, porque estoy parada en J, por eso me quedé, digo, sí, ya estoy en J. Bueno, desde J se llega ahí en 10 milisegundos, que esto es información porque son mis vecinos, entonces yo tengo esa información actualizada, ¿sí? Y desde I se llega a G, me fijo la tabla de I, me fijo cuánto tardo a llegar a G, son 31 segundos. En total son 41 segundos si yo quiero llegar a G utilizando el nodo I. Bueno, ¿cuánto tardo a llegar a G desde H? Si yo quiero salir por H. Entonces, desde J a H son 12 más 6 desde H a G. Y esos son 18 milisegundos y lo mismo. Tardo 6
milisegundos en llegar de J a K, y desde K a G, me fijo, son 31, entonces son 37 milisegundos. Entonces, de mis 4 salidas, la mínima para llegar a G es la salida H, que tarda 18 segundos. Entonces, 18 es el mínimo, por lo que se actualiza su vector, indicando que su retardo AG es 18 y la ruta que se utilizará es la vía H, ¿sí? Entonces, AG, fíjense que me quedo con el retardo mínimo y con la salida que genera ese retardo mínimo, ¿sí? Entonces, esto se hace para cada uno de los destinos y se actualiza entonces el retardo para cada uno de los destinos y por qué línea, por qué vecino voy a salir. Fíjense que la línea siempre son los vecinos de J, A, I, H o K, nada más. ¿Sí? De JJ no vamos a calcular el camino porque estaría mal. Entonces, de esta forma es como se arma el vector en J, y este vector es el que se actualiza, ¿sí? Es el que se propaga. Entonces, de esta forma, si esto yo lo aplico cada cierta cantidad de tiempo, lo que voy a tener es que en el caso que haya alguna ruta que se caiga, alguna ruta que el tiempo, supónganse que de repente le preguntó hace cuánto tarda y tarda 1000 milisegundos porque hay congestión. Bueno, resulta que este enlace para todos los nodos cuando vayan calculando los retardos no va a ser elegido porque va a haber, usar ese enlace implica miles de segundos, entonces no va a ser elegido como mínimo. Entonces la actualización de esta tabla lo que va a implicar es que se usen otros caminos tratando de evitar este enlace que está saturado. ¿Se entiende? Entonces fíjense que está bueno porque no es mucha información la que se almacena y o sea, esto tampoco es que me imagino que la frecuencia de cálculo debe ser un negocio entre dinamismo de la red, incluyendo congestión, y tiempo de calcular esto y de propagar la información, ¿sí? Debe haber ahí algún estudio donde se pueda calcular la mejor frecuencia de actualización para que el tiempo de procesamiento de esto no penalice, no sature más la red, pero a la vez los datos estén actualizados y se pueda evitar realmente congestiones o sobrecargar lugares de la red que ya estén cargados, ¿sí? Entonces, bueno, está piola. Son algoritmos lindos, bastante simples, ¿sí? Fíjense, o sea, acá es el ejemplo utilizando J como origen y cómo se actualiza la información con respecto a todos los nodos de la red, ¿sí? Utilizando datos actualizados de los otros nodos y un único canal de salida posible según los vecinos de J. Bien, entonces esto sería uno de los algoritmos dinámicos. Otro algoritmo dinámico es enrutamiento por estado de enlace. Este algoritmo reemplaza el enrutamiento por vector de distancia, ¿sí? El criterio de métrica más utilizado no tenía en cuenta el ancho de banda de los canales y que las actualizaciones en los vectores son lentas, ¿sí? O sea, esto es lo que les decía, porque hay que propagar la información, ¿sí? Una modificación en la configuración tarda en propagarse durante las actualizaciones de los vectores. Eso es cierto, me olvidé de decirlo. Si hay una saturación de este enlace, para que esta saturación llegue a todos, al conocimiento de todos los nodos de la red, tarda en propagarse esa información, ¿sí? Bueno, entonces una modificación en la configuración, esperen,
tarda en propagarse durante las actualizaciones de los vectores. Entonces, hay modificaciones, hay variantes, ¿sí? Hoy en día se utilizan alternativas del enrutamiento por estado del enlace. ¿Y qué implica esta estrategia? Implica mínimamente, o sea, estos 5 pasos: descubrir a los vecinos, o sea, cada nodo tiene que descubrir a sus vecinos y conocer las direcciones de red. Medir el retardo costo a cada uno de sus vecinos, construir un paquete que indique todo lo que acaba de aprender, ¿sí? Qué vecinos y el costo, enviar este paquete a todos los demás routers y calcular la ruta más corta a todos los demás routers. Entonces, de estos 5 puntos vamos a ir viendo uno por uno, van a ver que no son difíciles para utilizar esta nueva estrategia. Tomás, ¿y no se puede configurar los nodos para que le den prioridad a los ecos? Sí, igual estimo que sí, pero este problema del retardo en la actualización del estado de red es medio concurrente, ¿sí? Como que, bueno, que haya un problema, una ruta colapsada o un nodo caído que genera una reconfiguración de la red, la propagación de esa información tarda, ¿sí? Y no es solo de este algoritmo, es como que es recurrente ese problema. No se da lo instantáneo, entre comillas, que se necesitaría, porque la información tiene que viajar y muchas veces el acomodarse a un nuevo estado, esa propagación tarda, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver cada uno de esos 5 pasos, ¿sí? Lo primero que tiene que hacer cada router es descubrir a los vecinos. Cuando un router se pone en funcionamiento, manda un mensaje hello especial a cada línea punto a punto, a cada uno de sus vecinos. Y se espera que el router destino regrese una respuesta indicando quién es, ¿sí? Hola, ¿quién soy? Con esto solo se hace el punto 1, que es saber a qué vecinos, o sea, un router está conectado. Medición del costo de línea. Se mide el retardo a cada vecino enviando un mensaje eco que cuando llega a destino, este lo regresa inmediatamente. Se mide el tiempo, bueno, ida y vuelta, y se puede repetir esto para sacar promedios, ¿sí? Bueno, asume retardos simétricos, lo cual no siempre es cierto, eso es cierto, o sea, no siempre el retardo es el mismo de ida y vuelta, pero bueno, se toma como simétrico. Bien, entonces primero cada nodo detecta a sus vecinos y luego calcula el retardo para llegar a cada vecino. Bueno, después se construye construcción de los paquetes de estado de enlace, ¿sí? Entonces, acá tenemos una subred, el punto A, y el punto B son las estructuras que tiene cada uno de los routers, ¿sí? Entonces, fíjense, a ver, esperen que detecte en qué A, B, C, D, E, F. Fíjense, los nodos están, perdón, una tablita de estas es para cada uno de los nodos de la red, ¿sí? Entonces, fíjense, el paquete que tiene la información de A dice que tiene vecino B y vecino E y el retardo, ¿sí? B tarda 4, E tarda 5. B tiene vecinos A, C y F y dice el retardo para cada uno. C tiene el vecino B, D y E, el retardo para cada uno y así para cada uno, ¿sí? Entonces, esto se va a mandar a todos los nodos de la red, ahí está. Por eso tenemos secuencia y edad, eso lo vamos a ver en otra diapositiva, ¿sí? Pero esto es lo que arma cada uno de los nodos, arma con respecto a sus vecinos. El nodo A va a armar esta tabla, B esta tabla, C esta tabla, aplicando los pasos 1 y 2
que acabamos de ver, ¿sí? Ahora, ¿cuándo construir estos paquetes de estado, o sea, estas tablitas? De forma periódica, cada tantos instantes de tiempo, o cuando suceda un evento significativo. Por ejemplo, cambio en la configuración de la red, cambio del estado en un enlace, ¿sí? Cuando se detecta algún cambio. Bien, ¿qué hacemos con estos paquetes? Con esta información que cada uno de los nodos detectó a sus vecinos y estableció el retardo o el peso o el costo de ir hacia cada uno de los vecinos. Bueno, en el punto 4 se distribuyen estos paquetes, ¿sí? Y fíjense, se utiliza inundación y se utilizan los campos de secuencia y edad para determinar tanto duplicaciones como datos obsoletos. La edad se decrementa y cuando se llega a 0 se descarta la información de ese paquete. Entonces utilizamos información con una edad, que sería casi como un contador de saltos, y cuando llega a 0 esa edad se deja de propagar. Entonces es lo que veíamos con inundación, ¿sí? Primero se envían todos por todos lados y después va decreciendo eso. Entonces, fíjense, para cada origen, este es el buffer de paquetes para el B. Me estoy parada en el B, y entonces yo recibo todos los paquetes, ¿sí? Entonces, fíjense, del router A me llegó las banderas de envío y banderas de ACK para cada uno de los... esperen que... esperen que hace una magenta. Me llegan todos estos datos de cada uno, o sea, me van a ir llegando datos con estos, paquetes con estos datos, ¿no? Entonces, ¿qué dicen estos datos? Tenemos, vamos a leer esta fila, que de el origen A, ¿sí? Tengo un número de secuencia, una edad, ¿sí? Y esto me dice que llega desde el origen A y hay que mandarlo por el C y por el F, ¿sí? Y que a su vez hay que hacer la confirmación al paquete A, que es desde donde vino, ¿sí? Es esa la información que se tiene. Entonces, además la edad se decrementa y cuando se llega a 0 se descarta la información de ese paquete. Entonces, fíjense que acá lo que me dice es, bueno, llegan los datos desde A y lo tengo que mandar a C y a F, ¿sí? No a A, porque me llegó desde A y hay que mandarle la ACK a A. Entonces, esto por cada uno de los paquetes que van a ir llegando. Por ejemplo, llega desde F, estoy en B, llega desde F y se lo tengo que reenviar a A y a C. Fíjense que B tiene vecinos A, C y F. Por eso dice a quién enviárselos y a quién hacerle la CK. ¿Sí? Entonces, con esto los datos se van propagando por inundación y a la vez no se lo envío al origen y al origen le mando el ACK, ¿sí? Y por cada vez que se envía la edad se va decrementando. Y ojo porque el paquete que yo recibo tiene la información que veíamos en esta diapositiva, que es el vecino y el costo de llegar a ese vecino, ¿sí? Esto lo que muestra es, bueno, estamos parados en, o sea, lo vamos a seguir, vamos a propagar esta información con el método de inundación, pero no es que mando a todos mis vecinos, sino que mando a todos los vecinos, menos por el que llegó, y al que llegó le mando el ACK, ¿sí? Bueno, pero lo que recibí es esto. Esto explica cómo seguir distribuyendo la información para que se propague la información actualizada de todos los nodos, ¿sí? Con la edad voy logrando, después que los paquetes dejen de saltar de un nodo al otro sin fin. Y una vez que recibí los datos, fíjense, conocí a los vecinos, calculé el retardo, armé la tabla, inundo toda la red con la información actualizada y por último
Una vez que se tienen todas las tablas actualizadas en cada uno de los nodos, se hace el cálculo de las nuevas rutas. Una vez que un router ha acumulado un grupo completo de paquetes de estado de todos los nodos de la subred, puede construir el grafo de la subred completa porque todos los enlaces están representados. Se pueden ejecutar el algoritmo Dijkstra para construir la ruta más barata, ¿sí? Lo que tiene entonces ahora cada uno de los nodos es la información de cuál es el estado del resto de los nodos de la red, ¿sí? Entonces, con esta información, yo después se aplica algún algoritmo para detectar el camino mínimo hacia cada uno de los destinos, ¿sí? Una posibilidad es utilizar nuevamente Dijkstra. Es el algoritmo que les expliqué sobre grafos, ¿sí? Bueno, entonces este es el otro algoritmo adaptativo que lo que hace es, fíjense que estos 5 pasos son bastante simples, ¿sí? Y que los 2 adaptativos se basan en lo mismo, en la información sobre los vecinos y sobre el retardo en llegar a los vecinos y actualización de estructuras de datos internas de cada router que son vectores o tablas y listo, y no mucho más, ¿sí? Bueno, y después algún algoritmo, alguna lógica para detectar los caminos menos costosos, ¿sí? Entonces, fíjense que son adaptativos porque en caso que haya una alta o una baja en un nodo o que haya algún enlace que esté saturado y que genere mucho retardo o un nodo que por un mal control de flujo esté totalmente saturado y no pueda procesar al mismo nivel de recepción de datos, o sea, estos algoritmos lo que está bueno es que se adaptan a estas situaciones, ¿sí? Así que bueno, no son tan difíciles y están buenos, ¿sí? También me gusta detectar que la algoritmia que hay en estos dispositivos tampoco es tan compleja, ¿sí? Y si uno piensa, bueno, cómo implementar estos algoritmos son totalmente posibles de implementar, ¿sí? Por ahí nos faltaría ver en detalle Dijkstra, pero es un algoritmo recursivo que recorre todo el grafo, desde cada nodo recorre a todos los vecinos y eso es recursivo, y después cuando va volviendo de cada vecino puede calcular a ver si logró un valor menor al mínimo actual, lo actualiza, si no, y entonces va generando la tabla con todos los valores. Así que bueno, eso es lo que les quería mostrar con respecto a estos algoritmos de control de flujo, de enrutamiento y de control de errores, ¿sí? Fue un paseíto pequeño, obviamente hay muchas estrategias, hay muchas variantes, pero por ahí presentar un par de estrategias nos da ya la idea de que, bueno, lo que hay implementado en estos dispositivos que uno está muy acostumbrado a utilizar, a ver desde lo que es la algoritmia, no es tan complejo. Viéndolo por separado, después la unión de todo lo que les estoy diciendo, realmente debe ser complejo armar una arquitectura de red, obvio, no digo que no. Pero bueno, por ahí ver por separado qué hay en cada capa nos ayuda a detectar funcionalidad, complejidad y esto, el divide y vencerás en lo que es programación es totalmente válido, ¿sí? Acá se divide la funcionalidad y las cosas que quedan en cada capa. Es mucho más simple que si se atacaran todo desde una única capa, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces hasta acá es lo que les quería mostrar. No sé si tienen dudas. Nos queda martes y jueves de la semana que viene. Que mi idea, y el martes, recuerden que el martes 15 es el examen parcial, ¿sí? Entonces, la idea es la semana que viene hacer consultas, volvemos a revisar igual cualquier tema que quieran de la teoría, de la práctica, los volvemos a revisar, pero bueno, mi idea era es que podamos, sobre todo,
realizar consultas y responder consultas y eso, ¿sí? Bueno, ahora quieren preguntar algo. Bueno, chicos, si no hay consultas, nos vemos el martes, ¿sí? Y si alguien quiere, va leyendo y tiene alguna duda, me escribe mail, lo que siempre les digo, ¿sí? Utilicen el mail para por ahí no trabarse, no bloquearse en la resolución o en la comprensión de algún tema, ¿sí? Pero si no tienen dudas, nos vemos el martes.